Eh, Así se unen todos. A las y 10 empezamos. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, Vicky, ¿estás por ahí? Sí, sí. Hoy va a hablar Victoria Vega. Ella es licenciada en nutrición, es docente estable del curso de nutrición artificial del Centro de Apoyo Nutricional y es la coordinadora de tratamientos quimioterápicos en domicilio. Hoy Victoria nos va a hablar de soporte nutricional en paciente oncológico. Así que la dejo y que lo disfruten. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Como ya me presentó mi compañera, paso a iniciar la charla del día de hoy, en la cual intentaré abordar de la manera más simplificada y a partir de mi experiencia el soporte nutricional en los pacientes oncológicos. ¿Por dónde comenzar? Bueno, lo primero que debemos aceptar y considerar es que a quien vamos a ayudar es una persona que viene con un montón de gustos, de experiencias, ya sean buenas o malas, tratamientos, creencias y demás. Esto me dirán, siempre es así, y sí es cierto, pero también es de común conocimiento que el cáncer como patología implica una mayor angustia, desconocimiento de los tratamientos o las consecuencias de los mismos. A veces se tiene una sobreinformación en algunos casos respecto a los efectos adversos y en otras incluso existe nula información respecto a lo que se debe hacer o enfocar, sobre todo en teoría en tema alimentario. Cuando un paciente oncológico llega al consultorio, llega con su patología, con un entorno o familia alrededor o no, y por supuesto con su propia personalidad. Respecto a su patología, ¿qué es lo que más nos importa? Su diagnóstico, estadio, tratamientos actuales y o futuros, aquello que vayan a planificar con el médico. Y a medida que vayamos conociendo los diferentes tipos de cáncer que vamos ahondando en esta temática, uno puede ir armando ciertas asociaciones.
Como que si una persona llega sin variaciones de peso ni apetito y su diagnóstico es un cáncer de próstata, tenemos que actuar, pero analizando el punto más desde el lado de la calidad de su nutrición y qué tipo de alimentos consume y con qué frecuencia. En cambio, si se detecta un cáncer de esófago, lo primero en lo que vamos a ahondar es en el tipo de alimentación que estuvo recibiendo, su peso, y evaluar en detenimiento cuál es su ingesta actual para actuar sin perder el tiempo, ya que inferimos que sus requerimientos calóricos van a estar aumentados y que puede ser que haya un descenso de peso rápido. Siempre esto es al inicio, cuando recién estamos conociendo al paciente, para poder orientarnos y armar un esquema donde reforcemos aquellos puntos que están sueltos, pero a medida que se vaya trabajando se pueden establecer objetivos nuevos. Familia o entorno. ¿Por qué esto es necesario en el soporte nutricional oncológico? Podemos encontrar diferentes opciones o un intermedio. A grandes rasgos podemos encontrar una familia ausente, por lo cual esta persona va a necesitar mucho más de nuestro apoyo, no solo desde el punto de vista alimentario, sino también del anímico, ayudarlo a encontrar unas soluciones, respuestas que estando solo tal vez no pueda conseguir desde otro lado. Y el enfoque tiene que adaptarse a esta situación para poder llegar al objetivo nutricional. Podemos conseguir encontrar una familia que colabore, que va a ser nuestra principal ayuda, donde debemos incluirlas y consultarlas respecto a las comidas, a las preparaciones que ellos hacen. Y acá pensemos que uno de los síntomas más habituales y más comunes en todos los cánceres y tratamientos es la fatiga. Una persona que está agotada probablemente no se prepare grandes cantidades de comida o se elabore la comida en sí, ni siquiera tal vez levante a comer. Entonces aquí es donde la familia juega un rol muy importante. Y también existe la familia que vuelca aquellos miedos que tienen, creencias, opiniones en el paciente, lo cual puede ayudarnos o no. Entonces, dependiendo de la información con la que cuenten, es preciso informar lo más que se pueda y la manera más clara y certera para que podamos apoyarlos y hacer un seguimiento correcto. Y como último aspecto, la personalidad. Esto aplica en todas las personas, incluyéndome, incluyéndonos a todos. Todos tenemos nuestras costumbres, gustos, una rutina adquirida, pero si a esto le agregamos el hecho de que aún están en investigación o poco confirmadas las asociaciones de los alimentos y el cáncer, esto hace que la persona reciba esta información y no sepa realmente qué hacer. En este punto, lo que recomiendo y principalmente es no contradecir estas creencias, que frecuentemente son brindadas por la opinión médica también y suelen ser más bien desde el punto de vista restrictivas o ante el miedo siempre se tiende a descontarse estos alimentos, a restringir los alimentos que se tienen. Entonces es mejor siempre tomarlo desde otro lado, charlarlo, conversarlo y llegar a un término medio. Ciertas recomendaciones que están divulgadas tanto en internet como en la vida misma no son siempre adecuadas y cada organismo, cada persona es diferente y debe adecuarse, por supuesto. Pilares. Los pilares en este tipo de patologías, y tal vez en varias, son la patología en sí, el tratamiento y la alimentación. Ahora que ya vimos algunas de las infinitas posibilidades del paciente al llegar a nuestro consultorio, es importante detenernos a pensar el por qué la alimentación es importante en enfermedades oncológicas. Si bien los tres pilares influyen y la nutrición no es el principal, está comprobado científicamente que una buena nutrición ayuda a tener una mayor sobrevida, menor tiempo de recuperación entre los tratamientos y una mejor calidad de vida. La alimentación tiene que ayudar a aliviar estos síntomas que pueda llegar a tener, a mejorar la respuesta inmunológica y debemos ante todo mantener la masa muscular y las defensas del organismo. Dependiendo de la situación, tendremos que prevenir o colaborar en la reducción de la desnutrición o malnutrición. Espacios hacia la intervención. Son los mostrados aquí en pantalla. Tenemos en la primera columna la valoración global subjetiva, en la segunda los síntomas o efectos adversos y por último la intervención, que iremos explicando uno a uno. Primero debemos saber dónde estamos parados para saber qué hacer. Entonces lo primero que tenemos que hacer es una valoración global subjetiva. Obviamente tenemos muchas opciones, la que yo prefiero y se ha visto mejor correlacionada, sobre todo con las patologías oncológicas, es el Nutri-Score, donde evaluamos la pérdida de peso, la ingesta durante la última semana, la localización del tumor y el tipo de tratamiento por los aspectos ya mencionados. Todo esto nos da un puntaje y si el puntaje es mayor o igual a 5, es que el paciente está en riesgo nutricional.
Si está en riesgo nutricional, vamos a seguir con el proceso y vamos a involucrarnos y vamos a ayudar a crear unos objetivos y unos planes para poder evitar el deterioro de esta persona. Que el puntaje de sea menor a 5 no implica que nosotros no vayamos a hacer nada, tenemos que seguir realizando un screening, ver qué puntos tenemos que ajustar, pero tal vez tenemos como un poco más de margen con este tipo de personas. Los síntomas y efectos adversos, tanto de la patología o después de tratamientos quimioterápicos o radioterápicos, pueden ser fatiga, agotamiento, anorexia, hiporexia, náuseas, vómitos, malestar general, diarrea o constipación, así sean muy diferentes entre sí, todo depende del organismo. Puede ser un dolor focalizado o también generalizado, y entre otros, también muy importante para la alimentación está la alteración del gusto. Necesitamos indagar sobre estos, porque estos pueden modificarse entre sesión y sesión, siendo que en la primera tal vez tenemos un cuadro diarreico y en la segunda un cuadro de constipación o tal vez solo un malestar. El cuadro puede ser de más grave a más leve o de más leve a más grave, también dependiendo las drogas que vaya a recibir o cómo vaya el avance de su enfermedad en sí. A partir de esto es que nosotros vamos a adecuar nuestras recomendaciones, o el plan de alimentación, o los consejos que nosotros querramos dar, para que esté ayudando a que la calidad de vida y la sensación del paciente sea lo mejor posible, más allá de toda la patología y todas las indicaciones médicas que puede llegar a tener. Luego de tener en cuenta este panorama, estaremos implementando nuestra intervención. Se procede a calcular el valor calórico total y el requerimiento proteico para establecer objetivos. Los requerimientos son muy variables y por supuesto hay fórmulas más complejas como la de Harris-Benedict, pero es muy aplicado en la práctica el cálculo si usamos entre 20 y 25 kilocalorías por kilogramo de peso corporal por día. Ese es un método sencillo y fácil de realizar. Las proteínas, al igual que en otras patologías, también se encuentran en un rango entre 1,5 y 2 gramos de proteínas por kilogramo de peso corporal por día. Esto también va a ser dependiendo el contexto y toda la evaluación que tengamos del paciente. Es clave para esta patología proveer la energía necesaria para que el organismo no utilice la masa muscular, la magra, ni sus defensas y pueda tener una mayor velocidad de recuperación. Estos requerimientos suelen estar por encima de la media porque la enfermedad aumenta los requerimientos de por sí, ni hablar de que los tratamientos generan aún más gasto energético, y sumado a la menor ingesta que suelen tener, que suele acarrearse luego de pasar estos tratamientos o luego de que la patología avance, hacen un combo poco favorable para mantener el peso y las reservas musculares. Teniendo estos números, realizaremos el cálculo de la ingesta del paciente, y esto será dependiendo con lo que cada uno se sienta más cómodo. Tenemos que contrastar lo que el paciente está comiendo hasta ese momento a través de anamnesis, registros de ingesta o frecuencia de consumo. Una vez que tenemos este contraste, vamos a obtener un estimado de lo que se está consumiendo y si nos falta para llegar a lo que se necesita por día o estamos bien. Intervención. Podemos encontrar consejos o educación alimentaria, suplementación oral, alimentación enteral o alimentación parenteral. Esto seguramente lo vieron en algunas clases anteriores, por lo cual no quiero dedicarle mucho tiempo, pero sí recordarlo. Cuando la persona ingiere menos del 100% de sus requerimientos, pero es mayor a un 70% aproximadamente, podemos colaborar con la implementación de una suplementación vía oral. Si es menor al 70%, ya tendremos que pensar en nuevas ayudas como la sonda nasogástrica. Las intervenciones que podemos van a depender de nuestros recursos y hasta dónde nosotros querramos abordar a este paciente. En la mejor situación, el paciente ingiere todos sus requerimientos y solo se debe ajustar su calidad o frecuencia o brindar consejos de alimentación saludable para aliviar los síntomas o efectos adversos que vayan atravesando. Yo ahora voy a detallar las intervenciones más habituales, que son la suplementación vía oral y la alimentación enteral. Respecto a la nutrición parenteral, esta es en última instancia y caso en las otras posibilidades ya se hayan agotado y no sean suficientes, pero como sabrán, esto es más una jurisdicción médica, así que no se va a explayar en esta charla. Suplementación oral.
Respecto a los suplementos vía oral, suelen ser muy útiles por el hecho de brindar una comida completa o que nos permitan brindar el refuerzo en la medida necesaria sin cambiar los alimentos o rutina que ya siga la persona. Los mismos pueden ser bebibles o en polvo, neutros o con sabor, normal en calorías o hipercalóricos, completos o aislados proteicos. Respecto al sabor, en mi experiencia, los neutros son mucho más aceptados porque podemos incluirlos en las comidas saladas o dulces, teniendo en cuenta la alteración de los gustos y sabores que suelen tener estos pacientes. Esto juega a nuestro favor. Pero también es cierto que la tolerancia a los dulces es mayor e incluso agradable al paladar luego de ciertas sesiones, por lo cual será cuestión de charlarlo con cada persona. Los bebibles tienen como ventaja, ya que están preparados y listos para tomar. Son prácticos y en estas situaciones de agotamiento extremo, de fatiga, es preferible ingerir un suplemento bebible, colaborar con la practicidad para el paciente antes que evitar una alimentación. Pero a su vez el polvo nos permite ajustar más la cantidad que precisamos y lo podemos ir dividiendo a diferentes horas del día. El suplemento bebible hay que tener mucho cuidado, muchas veces se consume en grandes cantidades y esto genera como un rechazo posterior, tanto por el sabor como por la densidad que tiene y que suelen generar mucha saciedad. Así que esto también hay que ir ajustándolo a lo largo del tiempo y depende mucho de cada persona. Si precisamos un refuerzo mayor, siempre es mejor optar por uno alto en densidad energética, pero no olvidar que estos pueden generar esta mayor saciedad que se mencionaba o incluso náuseas. Y por último, los completos nos van a brindar la misma cantidad de carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales versus los proteicos que van a aislar solo las proteínas, valga la redundancia. Existen casos donde se mantiene la ingesta habitual, pero el requerimiento proteico no se llega a cumplir, ya sea por ese rechazo a los sabores metálicos que suelen tener las carnes rojas o las carnes blancas, se disminuye el consumo de carne y no se llega a complementar con otros alimentos. Entonces, en esos casos necesitamos solo el nutriente y solo las proteínas. Este dato, esta información la vamos a obtener a partir de la anamnesis o el registro que hayamos realizado o esta frecuencia que hayamos preguntado y obtenido del paciente. Ahora, si el paciente no está cubriendo al menos 2/3 de su alimentación y ya utilizamos el recurso de suplementación, pero por algún motivo no es bien tolerado o no se llega a cubrir las necesidades, una opción es el uso de la sonda nasogástrica. Aquí la elección del alimento, horarios de infusión, metodología, serán exclusivamente en base a lo que el paciente necesite. Tendremos que adaptarla. La fórmula puede ayudarnos a mejorar ciertas situaciones como constipación, diarreas. Podemos elegir fórmulas que tengan mayor contenido de fibra o menor contenido de fibra, mayor densidad energética, menor densidad energética, dependiendo de cómo esté el paciente. La sensación de saciedad también luego de comer, como mencionábamos, es bastante habitual. Entonces, en esos casos, por ahí es mejor no utilizar un suplemento bebible, sino utilizar un acceso, que puede ser la alimentación enteral por sonda, de nariz a estómago, o puede ser alguna ostomía, una gastrostomía, una ayunostomía, y complementamos la alimentación por boca. Esta alimentación enteral se puede hacer durante la noche, para poder dejarlo reposar al paciente y que a la mañana y durante el día esté apto para comer todo lo que su estómago y su organismo le permita. El esquema de tratamiento también va a ser dependiendo de cuándo tenga las sesiones. Por ejemplo, en los casos que aquellos pacientes que hacen radioterapia o quimioterapia, es necesario cortar esta alimentación mínimo 2 horas antes. Esto también se aplica para la alimentación vía oral. Mínimo 2 horas antes es preciso que no se ingiera nada y que la última comida sea más bien fácil de digerir, que sea sencilla, cosa de que el organismo no tenga que trabajar con ambas cosas al mismo tiempo. Como siempre mencionamos, la alimentación enteral no es infinita, por eso es que en estos casos, cuando nosotros vemos o cuando el paciente llega muy deteriorado o con un descenso de peso grave, si bien siempre se tiene el miedo de la sonda para la alimentación, es un recurso que es bastante útil y que no tiene
generalmente contraindicaciones, porque no tiene lactosa, lo podemos elegir el alimento lo más liviano posible, podemos coordinar las horas, podemos iniciarlo en una velocidad baja, como 40, 50 mililitros hora, como un aporte para ayudar, para complementar lo que se está comiendo vía oral y evitar que se agrave la desnutrición que se pueda llegar a tener. Y también se puede hacer, es lo menos común, pero también se puede trabajar con las tres cosas, que sería alimentación vía oral, alguna suplementación vía oral y sonda nasogástrica, o gastrostomía generalmente. Se va haciendo como una pequeña transición y cuando el paciente ya se encuentra mejor, se va cancelando aquel soporte que ya no sea necesario. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Ahora, si tienen cualquier duda, por supuesto pueden escribirla en el chat, así yo les puedo responder, y si no, tienen mi email disponible por cualquier duda o consulta que vayan a tener. Bueno, también pueden hacer, si quieren alguna consulta, si les quedó alguna duda, por acá vía oral. Bueno, si no tienen dudas, bueno, cualquier cosa me mandan un mensaje, no hay ningún problema, estamos a disposición y bueno, muchísimas gracias por su atención. Que tengan un buen día.